¿Fe o fanatismo? Esa es la pregunta que muchos fieles se hacen cuando observan lo que está pasando en torno a Carlo Acutis en el Vaticano. Para algunos, este joven beato es un ejemplo luminoso de fe en los tiempos modernos. Para otros, la devoción que lo rodea está cruzando un límite delicado y en lugar de alimentar la fe, corre el riesgo de transformarse en un culto casi obsesivo. Y aquí es donde surge la duda que hoy queremos explorar juntos. ¿Dónde está la frontera entre el amor sincero a un testimonio de santidad y el fanatismo que nos aleja del verdadero mensaje de Cristo? Carlo Acutis fue un joven italiano que falleció con solo 15 años, pero dejó una huella imborrable por su pasión por la Eucaristía y la tecnología al servicio de la evangelización. Su tumba en Asís se ha convertido en un lugar de peregrinación masiva. Cada día llegan familias, jóvenes y ancianos que se arrodillan frente a él. Algunos rezan en silencio, otros dejan cartas y otros tantos lloran como si estuvieran ante un santo canonizado hace siglos. La emoción es tan fuerte que incluso ha habido reportes de personas que le piden favores casi como si se tratara de un amuleto. Y es aquí donde surge la primera tensión. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de fe que Carlo quiso transmitir? ¿O estamos cayendo en exageraciones? Porque la misma Biblia nos advierte: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Esa línea bíblica es un recordatorio claro. La fe auténtica tiene que estar siempre centrada en Dios, no en la criatura, por más ejemplar que ésta haya sido. Esto no significa que la Iglesia esté cerrando los ojos. De hecho, el Papa León XIV ha llamado repetidamente a que se viva la devoción a Carlo Acutis con madurez y sin desviarse del verdadero propósito: inspirar una vida más cercana a Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando los fieles confunden veneración con idolatría? Una cosa es reconocer la vida ejemplar de un joven y pedir su intercesión, y otra muy distinta es convertirlo en el centro de nuestra fe. Quienes han visitado la tumba de Carlo cuentan escenas muy distintas. Una mujer decía: aquí siento paz y esperanza, como si me recordara que la fe es sencilla y joven. Otra, en cambio, relataba: si toco su tumba, sé que mi enfermedad desaparecerá. Esas dos frases muestran la tensión entre la fe confiada y el fanatismo que promete milagros automáticos. El equilibrio es lo que está en juego. Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esa es la esencia. Seguir a Cristo, no poner nuestra confianza absoluta en alguien más, aunque ese alguien sea un beato que la Iglesia nos propone como ejemplo. Por eso, hoy vamos a profundizar en este tema con calma. Veremos cómo nació esta devoción, cómo está creciendo dentro y fuera del Vaticano, qué peligros puede tener cuando se confunde la fe con la idolatría, y sobre todo, qué podemos aprender de Carlo sin perder el rumbo. Y te aseguro algo: al final de este video vas a tener una mirada más clara y equilibrada sobre lo que significa vivir la fe sin caer en exageraciones. Para entender mejor lo que ocurre con Carlo Acutis en el Vaticano, necesitamos mirar cómo nace esta devoción. No fue algo planeado, ni mucho menos forzado. Carlo era un joven de fe sencilla, un chico normal que amaba el Internet, los videojuegos y los perros, pero al mismo tiempo tenía una pasión enorme por la Eucaristía. Su frase más famosa lo resume todo: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Y esa frase, repetida miles de veces en redes sociales, terminó convirtiéndose en una chispa que encendió la admiración de millones. El Vaticano reconoció su testimonio y lo beatificó, pero lo que nadie esperaba era la velocidad con que la gente lo adoptó como una especie de referente inmediato, casi como si se tratara de un santo universal. Y ahí está la primera alerta: ¿no estamos saltando pasos? La Iglesia, con sabiduría,
tiene procesos largos y cuidadosos para la canonización. Sin embargo, muchos fieles ya lo tratan como San Carlo Acutis, algo que todavía no es oficial. El Papa León XIV ha sido muy claro en este punto. En varias ocasiones ha dicho que Carlo es un modelo especialmente para los jóvenes, pero que la fe no debe confundirse con modas o entusiasmos pasajeros. Es cierto que la figura de Carlo atrae, emociona y despierta esperanza, pero la fe cristiana no es un fenómeno viral. Jesús no necesita tendencias. Él mismo dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Y es ahí donde aparece el dilema. ¿Qué pasa cuando la gente acude al santuario de Carlo con la idea de que basta con tocar su tumba o mirar sus reliquias para recibir milagros? En Asís ya se han reportado grupos de personas que intentan llevarse pedacitos de tierra o recuerdos como si fueran objetos mágicos. Incluso hay quienes coleccionan fotos de Carlo como si fueran estampitas con poderes especiales. Esto, para muchos creyentes maduros, genera una profunda preocupación. El problema no es Carlo, porque él nunca buscó fama ni veneración. El problema es cómo algunos fieles interpretan su figura. Y aquí es cuando recordamos otra advertencia bíblica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, no todo lo que se siente espiritual realmente lo es. Hay que discernir, separar lo verdadero de lo exagerado, pero no todo es negativo. Hay muchísimos testimonios de fe sencilla y auténtica gracias a Carlo. Jóvenes que se confiesan después de años alejados, adultos que vuelven a la misa dominical, familias que se reconcilian. Ese es el fruto bueno. Sin embargo, también aparecen excesos, personas que viajan hasta 3 veces en un mes para verlo, gastando lo que no tienen, o quienes ponen a Carlo por encima del mismo Cristo en sus oraciones. La devoción debe llevarnos a Cristo, no alejarnos de Él. Y aquí está la clave que el Papa León XIV insiste en remarcar. Carlo Acutis es un puente, un ejemplo, un espejo, pero el centro sigue siendo Jesús. Si olvidamos eso, entonces ya no hablamos de fe, sino de fanatismo. Y lo más preocupante es que el fanatismo siempre termina dividiendo. Algunos empiezan a discutir sobre quién cree de verdad en Carlo y quién no, como si la salvación dependiera de eso. En comunidades católicas de distintos países ya se escuchan debates tensos. Unos dicen: si no veneras a Carlo, no entiendes la fe moderna. Otros responden: eso es puro show, la fe no necesita nuevos héroes. Esa polarización es peligrosa porque divide en lugar de unir. Por eso, necesitamos mirar con calma lo que ocurre y preguntarnos cómo vivir la fe de manera sana sin caer en extremos. Esa es la gran reflexión que vamos a seguir desmenuzando. El gran desafío que estamos viendo con Carlo Acutis no es su figura en sí, sino lo que está pasando alrededor de ella. La pregunta es directa: ¿cómo se convierte una devoción en fanatismo? Y la respuesta, aunque incómoda, es sencilla. Cuando la emoción supera la razón y la fe deja de mirar a Cristo para mirar solo al intermediario, el peligro ya está presente. En algunos santuarios se han visto escenas que preocupan a los sacerdotes. Personas empujando para llegar primero, otras llorando de manera desesperada, como si todo dependiera de tocar una vitrina o una reliquia. Incluso hay quienes escriben a Carlo cartas pidiéndole cosas que solo a Dios se le deben pedir: salud inmediata, dinero, éxito e incluso venganza contra enemigos. Este es el problema. Se confunde la intercesión con la idolatría. La Biblia es clara en este punto. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, Jesús dice: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa de Cristo es que la oración auténtica debe dirigirse a Él y al Padre. Los santos y beatos pueden interceder, pero nunca sustituir al Señor. El desafío crece porque vivimos en una época marcada por la inmediatez.
Queremos todo rápido, respuestas, milagros, soluciones. Y Carlo, por ser joven, cercano y moderno, se convierte en una especie de atalajo espiritual para algunos. Pero la fe no funciona como una aplicación en el celular donde aprietas un botón y ya. La fe es confianza, paciencia, espera. En el Vaticano, varios obispos han comenzado a hablar de este tema, no para frenar la devoción, sino para purificarla, porque el fanatismo siempre trae consecuencias negativas. Uno de los riesgos más grandes es que cuando alguien pide un milagro a Carlo y no lo recibe, termina frustrado, enojado e incluso alejándose de la iglesia. Y eso es muy grave, porque la fe no puede depender de resultados inmediatos. Mira cómo lo resume un sacerdote de Asís. Carlo nos lleva a la Eucaristía, pero si la gente lo convierte en un amuleto, entonces él mismo dejaría de ser lo que fue en vida, un testigo del amor de Cristo. El problema no está solo en Italia. En América Latina y en varios países de habla hispana se están multiplicando grupos que organizan encuentros en su nombre. Muchos lo hacen con equilibrio y oración sincera, pero también hay quienes llegan a extremos preocupantes, como colocar fotos de Carlo en los altares familiares en lugar de un crucifijo. Eso nos debería hacer pensar: ¿estamos transmitiendo la fe verdadera a las nuevas generaciones o estamos fabricando ídolos modernos? Porque la misma Escritura nos lo recuerda. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Un ídolo no siempre es una estatua. Puede ser también una persona puesta en el lugar que solo le corresponde a Dios. El desafío entonces no es pequeño. Y aquí es donde el Papa León XIV levanta la voz. No se trata de prohibir la devoción, sino de acompañarla para que no se desvíe. Porque el fanatismo puede crecer rápido, pero también puede destruir la fe de muchos si no se maneja con sabiduría. Ahora bien, frente a este desafío, la pregunta es inevitable: ¿qué está haciendo la Iglesia para guiar a los fieles? Porque si algo nos enseña la historia, es que cada vez que surge una devoción fuerte, la Iglesia debe acompañarla con prudencia y claridad para evitar desvíos. Y eso mismo está ocurriendo ahora con el caso de Carlo Acutis. En el Vaticano, varios cardenales y obispos han comenzado a advertir sobre el riesgo de confundir la veneración con la idolatría. Ellos saben que la emoción humana es poderosa y que, cuando una figura despierta tanta admiración, el corazón puede desbordarse y dejarse llevar. No sería la primera vez que pasa. Recordemos que en la historia de la Iglesia ya se han dado casos donde la devoción popular creció más rápido que el discernimiento oficial. Por eso, el Papa León XIV está poniendo tanta atención en este tema. El Papa ha insistido en que Carlo debe ser visto como un testimonio vivo de lo que significa una fe joven y alegre, pero nunca como el centro absoluto. En una de sus homilías recientes dijo algo que llamó mucho la atención. El camino hacia Cristo nunca debe confundirse con el culto desordenado a las criaturas. El ejemplo de Carlo es valioso, pero la gloria pertenece solo a Dios. Esta frase resume todo el esfuerzo de la Iglesia: acompañar la devoción sin permitir que se convierta en fanatismo. ¿Y cómo lo están haciendo? En primer lugar, con catequesis. En varias parroquias se han comenzado a impartir charlas y encuentros explicando qué significa la intercesión de un beato, qué diferencia hay con la adoración que solo se da a Dios y cómo se debe vivir la devoción en equilibrio. Se busca que la gente entienda que pedir la intercesión de Carlo es válido, pero siempre dentro de una vida cristiana completa: misa, oración, sacramentos, caridad. En segundo lugar, con documentos oficiales. Algunos obispos han publicado mensajes pastorales recordando que las reliquias y las tumbas no son objetos mágicos, sino signos que ayudan a recordar el testimonio de vida de un cristiano ejemplar. Es decir, la devoción debe ser un trampolín hacia la fe, no un fin en sí misma. Un ejemplo concreto: en Asís, donde se encuentra el cuerpo de Carlo, se han colocado mensajes visibles para los peregrinos. Estos mensajes dicen con claridad que Carlo es un beato, no un santo canonizado todavía, y que lo importante no es él,
sino la Eucaristía que tanto amó. Incluso se anima a los visitantes a participar en la misa después de pasar por su tumba, como una manera de centrar la experiencia en Cristo. El tercer esfuerzo tiene que ver con la predicación. Muchos sacerdotes están incluyendo en sus homilías reflexiones sobre la diferencia entre fe auténtica y fanatismo. Uno de ellos, en México, decía en tono sencillo: si Carlos estuviera vivo, no querría que lo pusieras en lugar de Dios, sino que fueras a la misa con más amor. Ese tipo de mensajes ayudan a poner los pies en la tierra y a evitar que la emoción se desvíe. Pero aún con estos esfuerzos, el desafío sigue siendo grande, porque las redes sociales juegan un papel clave en todo esto. Basta con buscar el nombre de Carlo Acutis en Internet para encontrar miles de publicaciones, videos y hasta cadenas de oración que, aunque nacen con buena intención, a veces exageran. Se comparte la idea de que basta con mirar una foto suya para obtener milagros o que quien lo invoque tendrá éxito inmediato. Ese tipo de mensajes, que se viralizan fácilmente, terminan generando confusión en los fieles. Y aquí entra un punto muy interesante. ¿Qué papel tenemos los católicos de a pie en todo esto? Porque no basta con esperar que el Vaticano lo resuelva todo. Cada creyente debe discernir, debe preguntarse con honestidad: ¿mi devoción me lleva a Cristo o me aleja de Él? ¿Estoy poniendo a Carlo como ejemplo de vida o como sustituto de la fe? Esa reflexión personal es fundamental, porque de nada sirven los documentos o las advertencias si no hay un cambio en el corazón de cada uno. La Biblia nos recuerda algo clave en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese versículo es como una brújula para no perdernos. El fundamento es Cristo, no Carlo ni ningún otro. Carlo puede ser una columna, una ayuda, un recordatorio, pero no la base. Lo cierto es que este fenómeno nos muestra también la sed espiritual que existe hoy. Mucha gente necesita referentes, ejemplos concretos de fe en un mundo lleno de confusión. Carlo, con su sencillez y modernidad, responde a esa necesidad. Pero ahí está el riesgo. La sed no debe llevarnos a beber de un charco cuando tenemos la fuente de agua viva que es Cristo. Entonces, la Iglesia acompaña, educa y orienta. Pero la decisión final está en cada fiel. Porque la fe no se impone, se vive. Y si la vivimos con equilibrio, Carlos seguirá siendo un ejemplo hermoso que nos conduce al corazón de Dios. Pero si caemos en exageraciones, corremos el peligro de hacer de él un ídolo involuntario, y eso sería traicionar su propio legado. Para entender mejor esta tensión, vale la pena mirar los testimonios de quienes se acercan a Carlo Acutis, porque ahí, en la voz de la gente, se nota claramente la diferencia entre una fe madura y un fanatismo peligroso. En una peregrinación reciente en Asís, una mujer mayor contaba que había viajado con su nieta porque quería mostrarle un ejemplo de fe juvenil. Ella decía: cuando veo a Carlo, recuerdo que la santidad es posible en cualquier edad. No hace falta esperar a ser viejo para amar a Dios. Esa reflexión es valiosa, porque no pone a Carlo como ídolo, sino como inspiración para seguir a Cristo. En cambio, otra persona de ese mismo grupo afirmaba: yo sé que si me quedo aquí rezando frente a él, mi cáncer va a desaparecer. Esa frase refleja un problema serio. No porque no pueda haber milagros, sino porque la esperanza no se centra en Dios, sino en un joven beato. Es como si Carlos se convirtiera en la fuente misma del poder, cuando en realidad él siempre dijo que su fuerza estaba en la Eucaristía. Esto mismo se repite en muchos países. En España, varios jóvenes han comenzado a organizar encuentros en honor a Carlo. Algunos se dedican a rezar, a estudiar el catecismo, a confesarse con más frecuencia, pero otros caen en exageraciones. Hacen novenas donde repiten frases de Carlo como si fueran fórmulas mágicas, olvidando que la oración no es cuestión de repetir palabras sin corazón. Y aquí viene una verdad dura.
El fanatismo nunca construye, siempre destruye. Lo hemos visto en la historia de la humanidad, con movimientos políticos, sociales e incluso religiosos. Cuando alguien convierte una idea, una persona o un símbolo en un absoluto, termina cerrándose a la verdad más grande. En este caso, el riesgo es desplazar a Cristo. El Papa León XIV lo dijo con claridad en un encuentro con jóvenes. Carlo es un testigo, no un salvador. Su misión es señalarnos el camino, no reemplazar al Maestro. Con esas palabras, el Papa puso el dedo en la llaga, porque Carlo mismo jamás hubiera querido que su recuerdo se convirtiera en algo más grande que el Evangelio. La Biblia también nos advierte sobre este peligro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13, San Pablo decía: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Esta cita, aunque antigua, refleja perfectamente lo que hoy vivimos. Algunos comienzan a decir, yo soy de Carlo, como si eso fuera suficiente. Pero la fe no se trata de ser de Carlo, ni de Pablo, ni de ningún otro. La fe es ser de Cristo. En América Latina también se han visto contrastes interesantes. En México, un grupo de jóvenes dio testimonio de que, al conocer la historia de Carlo, decidieron volver a la misa dominical. Ese es el fruto bueno, el que muestra cómo la devoción inspira un cambio real. Pero en paralelo, otros grupos han llegado a vender medallas milagrosas de Carlo, prometiendo protección automática contra enfermedades o accidentes. Eso no es fe, eso es superstición. Y la superstición siempre destruye la confianza en Dios. El verdadero desafío aquí es aprender a reconocer esos límites. La fe equilibrada nos hace más humildes, nos lleva a servir a los demás, nos hace más compasivos. El fanatismo, en cambio, nos cierra en una burbuja y nos llena de exigencias, como si Dios estuviera obligado a cumplirnos todo. Por eso, el tema de Carlo Acutis no es un asunto menor. No se trata solo de un joven con fama de santo, sino de cómo nosotros, como iglesia, respondemos a la sed espiritual del mundo de hoy. Porque hay sed de referentes, sí, pero también hay un hambre de milagros fáciles, de promesas rápidas. Y ahí tenemos que estar atentos. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, nos da una advertencia que vale oro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En este caso, no hablamos de falsos profetas, sino de falsos caminos que parecen piadosos, pero en realidad nos distraen del centro. La conclusión es clara. Carlo puede ser una ayuda inmensa para nuestra fe, pero solo si lo mantenemos en su lugar correcto. Si lo ponemos por encima de Cristo, entonces ya no hablamos de fe, hablamos de idolatría disfrazada. Y esa, mis amigos, es una de las tentaciones más antiguas y más peligrosas que existen. Lo que está ocurriendo con Carlo Acutis en el Vaticano no es solo un fenómeno aislado. En realidad, es un espejo que refleja una tensión mucho más grande dentro de la Iglesia. La lucha entre vivir una fe auténtica y caer en las trampas del fanatismo. Es como si Carlo se hubiera convertido, sin quererlo, en un termómetro espiritual que revela dónde está el corazón de millones de creyentes. Pensemos en esto. Carlo es un joven que usó Internet para evangelizar, que creó páginas web para difundir los milagros eucarísticos y que mostraba que la fe puede convivir con la modernidad. Eso es lo que lo hace tan atractivo, sobre todo para los jóvenes que buscan ejemplos cercanos. Pero al mismo tiempo, esa cercanía lo vuelve vulnerable a ser malinterpretado, como si él mismo fuera el milagro y no un testigo del verdadero milagro que es Cristo. Aquí llegamos al punto más delicado. El Papa León XIV lo ha dicho con mucha fuerza. El cristiano no busca sustitutos para Cristo. No buscamos ídolos modernos, buscamos caminos
hacia el Evangelio. Sin embargo, lo que está pasando en torno a Carlo es una señal de que muchas veces el corazón humano quiere agarrarse de algo visible, de alguien tangible, porque la fe en lo invisible resulta más difícil. Y eso no es nuevo. Recordemos lo que ocurrió en el libro del Éxodo, capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo de Israel se impacientó y le pidió a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorarlo. Querían algo que pudieran ver y tocar, porque se sentían perdidos sin una señal visible. ¿Acaso no está pasando algo parecido hoy? Algunos quieren convertir a Carlo en ese becerro de oro moderno, un sustituto tangible que dé seguridad inmediata. Pero la fe cristiana nunca ha sido eso. San Pablo nos lo recuerda en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. La fe es confianza en lo que no se ve, en lo que supera nuestra lógica. Y esa es la gran diferencia entre la fe y el fanatismo. La fe madura acepta el misterio. El fanatismo necesita controlarlo todo. Este fenómeno con Carlo también revela otra tensión, la necesidad de la Iglesia de dialogar con la modernidad sin perder su esencia. Muchos ven en Carlo un ejemplo de cómo evangelizar en Internet, cómo hablar el lenguaje de los jóvenes. Eso es positivo. Pero el riesgo es que, en lugar de inspirar a hacer lo mismo, algunos lo conviertan en una especie de santo influencer, como si su fama fuera más importante que su mensaje. Y lo más fuerte es que esta situación está obligando a la Iglesia a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Cómo acompañar una devoción popular que crece más rápido de lo previsto sin que se convierta en una moda pasajera o en un culto exagerado? El Vaticano sabe que si no se maneja bien, lo que hoy inspira a muchos, mañana podría desilusionar a miles. Imagina a una persona que cree firmemente que Carlo le va a conceder un milagro automático. Si no lo recibe, puede sentir que la fe no sirve, que todo fue mentira. Eso no es culpa de Carlo, sino de una expectativa mal colocada. Pero las consecuencias pueden ser devastadoras para la fe de esa persona. Y eso es lo que el Papa León XIV quiere evitar a toda costa. Por eso, estamos en un punto de quiebre. O aprendemos a vivir esta devoción con equilibrio, o terminaremos repitiendo errores antiguos que ya conocemos demasiado bien. Porque la historia de la Iglesia nos lo ha mostrado una y otra vez. Cuando la fe se confunde con el fanatismo, se pierde el rumbo y se hiere al mismo pueblo que busca consuelo. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que golpea directo al corazón de cada uno. ¿Qué buscamos realmente en Carlo Acutis? ¿Un ejemplo de vida que nos acerca más a Cristo? ¿O un ídolo que nos dé respuestas fáciles? La respuesta a esa pregunta definirá no solo cómo recordamos a Carlo, sino también hacia dónde camina la fe de millones de católicos en este siglo. Este es el momento más crítico de la reflexión. Porque lo que está en juego no es solo la figura de un joven beato, sino el corazón mismo de la Iglesia. Y aquí no hablamos de teorías, hablamos de la vida real, de la abuela que reza todos los días con fe, del joven que busca esperanza, de la madre que suplica por su hijo enfermo. Todos ellos necesitan fe auténtica, no ilusiones pasajeras. Si hasta aquí hemos visto los riesgos del fanatismo, ahora vale la pena detenernos en lo positivo, porque, aunque algunos caigan en exageraciones, lo cierto es que el fenómeno de Carlo Acutis también está despertando algo muy bueno en la Iglesia, una sed renovada de espiritualidad. Y esa, si se acompaña bien, puede ser una gran oportunidad. El Papa León XIV lo ha repetido varias veces. Carlo es un testimonio de cómo la santidad no está reservada a unos pocos ni depende de tener una vida extraordinaria. La santidad, dice el Papa, se construye en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece pequeño. Y ahí Carlo brilla, porque era un joven como cualquier otro, pero que decidió vivir su fe con intensidad. Para muchas personas, sobre todo para los jóvenes,
Carlo se ha convertido en un recordatorio de que se puede ser moderno y santo al mismo tiempo, que se puede usar Internet, la computadora o las redes sociales para hacer el bien y hablar de Dios. Ese es el fruto que sí vale la pena cuidar y promover. Porque si los jóvenes ven en Carlo un ejemplo para compartir el Evangelio en TikTok, en Facebook o en WhatsApp, entonces estaremos sembrando algo muy poderoso en la nueva generación. La Biblia nos recuerda que Dios puede usar incluso lo más simple para hacer grandes cosas. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y en cierto modo, Carlo es eso. Un adolescente aparentemente débil, sin poder ni riqueza, pero que se convirtió en un testimonio más fuerte que muchos sermones. Pero aquí está la clave. El testimonio de Carlo solo es auténtico si lo entendemos como un dedo que apunta al cielo. No es la meta, es la señal. Y esa es la diferencia que la Iglesia quiere remarcar. Porque si nos quedamos en Carlo, nos perdemos de Cristo. Pero si a través de Carlo llegamos a Cristo, entonces la devoción cumple su verdadero propósito. Un ejemplo concreto. En Brasil, en un encuentro de jóvenes, se presentó la exposición sobre los milagros eucarísticos que Carlo recopiló en Internet. Cientos de chicos pasaron horas observando esos paneles, leyendo las historias y, lo más importante, muchos se acercaron luego a la adoración al Santísimo. Eso es lo que Carlo quería, que su trabajo sirviera como un puente hacia la Eucaristía. Ese es el fruto que el Papa León XIV quiere cuidar. Otro caso se dio en Argentina, donde un grupo de adolescentes, inspirados en Carlo, decidió armar un grupo parroquial dedicado a llevar la comunión a los enfermos. No buscaban fama ni milagros instantáneos, sino simplemente imitar la generosidad de un joven que puso a Dios primero en su vida. Ese es el lado luminoso de esta devoción. Lo mismo ocurre con muchas familias que cuentan que, gracias al ejemplo de Carlo, han comenzado a rezar juntas el rosario, algo que habían dejado de lado. O personas que vuelven a confesarse después de años, inspiradas por la sencillez de un chico que nunca dejó que el pecado lo apartara de Dios. En estos casos, la devoción se convierte en semilla de conversión real. Y aquí está la gran oportunidad: mostrar al mundo que la santidad es alcanzable, que no hace falta ser un misionero en tierras lejanas ni un mártir en un coliseo para ser santo. Basta con vivir cada día con amor, con entrega, con coherencia. Eso es lo que Carlo transmite, y por eso su figura no debería asustarnos, sino motivarnos. Pero, claro, todo esto exige discernimiento, porque si no aprendemos a distinguir entre la fe auténtica y el fanatismo, podemos perder esta oportunidad dorada. Por eso, el Papa León XIV insiste tanto en la formación. No basta con emocionarse al ver la tumba de Carlo. Hay que preguntarse, ¿qué me enseña esto para mi vida? ¿Cómo puedo ser yo también un testigo del amor de Dios en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio? Jesús lo dijo con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos buenos de esta devoción ya se ven. Jóvenes que vuelven a la iglesia, adultos que renuevan su fe, comunidades que se reavivan. El reto es asegurarse de que esos frutos no se marchiten por culpa del fanatismo. En resumen, lo que está pasando con Carlo Acutis es como una moneda con dos caras. De un lado, el peligro del fanatismo, de la idolatría, de la superstición. Del otro, la oportunidad de encender un fuego nuevo de fe en miles de corazones. Y al final, la elección está en nosotros. ¿Qué cara de la moneda vamos a alimentar? Llegados a este punto, la gran pregunta es: ¿cómo vivir una devoción sana a Carlo Acutis sin caer en el fanatismo? Porque, como todo en la fe, no basta con señalar el problema. Hay que ofrecer caminos concretos para vivir la verdad con equilibrio. El primer consejo es recordar siempre que Carlo no es el centro, sino un reflejo. Su vida apunta a Cristo, no a sí mismo.
Y para que la devoción sea auténtica, debe llevarnos a acercarnos más a la Eucaristía, a la confesión, a la oración personal. Si después de rezar a Carlo no tienes más deseos de encontrarte con Jesús en la misa, entonces la devoción se ha desviado. El segundo consejo es muy práctico: no caer en supersticiones. No basta con tener una foto de Carlo en la cartera o una estampita en la casa pensando que eso, por sí solo, traerá milagros. La fe no es magia, y Carlo jamás quiso que su recuerdo se usara como amuleto. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe auténtica no se apoya en objetos mágicos, sino en la confianza en Dios. El tercer consejo es imitar más que pedir. Carlos solía decir: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Si lo admiramos de verdad, lo mejor que podemos hacer es imitar su amor por la Eucaristía, su servicio a los demás, su capacidad de vivir lo ordinario con alegría. Esa es la mejor manera de honrarlo. Pedirle cosas está bien, pero mucho más importante es vivir como Él vivió. El cuarto consejo es discernir siempre. No todo lo que circula en redes sociales sobre Carlo es verdadero. Hay que tener cuidado con frases inventadas, supuestos milagros exagerados o promesas falsas. La Biblia nos invita al discernimiento. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, se nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Eso vale también para las devociones populares. El quinto consejo es poner a Carlo en el lugar correcto dentro de la fe. La Iglesia distingue entre adoración, que se da solo a Dios, veneración, que se ofrece a los santos y beatos, y respeto, que se da a quienes viven en santidad. Carlo merece veneración, pero nunca adoración. Mantener esa diferencia clara es esencial para no desviarnos. El Papa León XIV, en una catequesis reciente, resumió esto de una manera muy sencilla. Carlo Acutis no quiere que lo pongan en un pedestal, quiere que lo imiten en el amor a Jesús. Esa frase, corta pero contundente, debería ser como una regla de oro para quienes sienten devoción por Él. Y aquí vale la pena dar ejemplos concretos de cómo hacerlo en la vida diaria. Una madre de familia puede enseñar a sus hijos a rezar como lo hacía Carlo, con sencillez, agradeciendo por cada día. Un joven puede imitar su servicio ayudando en su parroquia o visitando enfermos. Un adulto mayor puede inspirarse en su amor a la Eucaristía para participar con más frecuencia en la adoración al Santísimo. Estos pequeños gestos, vividos con fe, son la mejor manera de honrar a Carlo. Otro consejo práctico es equilibrar la devoción con la caridad. Carlo era muy sensible al sufrimiento ajeno. Donaba lo poco que tenía a los pobres y defendía a sus compañeros de escuela que eran víctimas de bullying. Si lo imitamos en eso, estaremos viviendo su legado de forma concreta, porque la verdadera santidad no se mide por cuántas velas le prendemos a alguien, sino por cuánto amamos y servimos a los demás. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, servir al prójimo es servir al mismo Cristo. Carlo entendió esto desde joven y por eso su vida sigue conmoviendo a tantos. Finalmente, un último consejo: orar siempre con humildad. Cuando pedimos la intercesión de Carlo, no debemos exigir ni imponer, sino confiar. Dios sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Y como recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esa confianza nos libra del fanatismo, porque nos recuerda que la última palabra siempre la tiene Dios, no un beato, no un santo, no un nombre, por más ejemplar que sea. En resumen, la devoción equilibrada a Carlo Acutis se puede vivir con 5 pasos sencillos.
recordar que es reflejo de Cristo, evitar supersticiones, imitar su ejemplo, discernir con cuidado y orar con humildad. Si hacemos esto, entonces Carlos se convierte en un faro que ilumina nuestro camino hacia Dios, no en un ídolo que nos aparta. Este debate sobre Carlo Acutis, la fe y el fanatismo, no es una simple discusión teológica ni una curiosidad del Vaticano. En realidad toca el corazón mismo de lo que significa ser católico hoy, porque si lo pensamos bien, el verdadero problema no es Carlo, sino nosotros. Somos nosotros los que, a veces, buscamos caminos fáciles, señales inmediatas, promesas rápidas que nos eviten el esfuerzo de la fe auténtica. Y lo que ocurre con Carlo simplemente saca a la luz esa necesidad humana de aferrarse a lo visible. Jesús, sin embargo, nunca prometió una fe cómoda ni llena de atajos. Todo lo contrario. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, dijo con claridad: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Ese es el núcleo del cristianismo: la cruz, el sacrificio, la entrega. Pero, ¿qué ocurre cuando convertimos la devoción en una especie de pasaporte mágico para evitar la cruz? Ahí es donde la fe se convierte en fanatismo. Carlo mismo entendió esto en su corta vida. Aunque era joven y lleno de energía, también vivió la experiencia del dolor, de la enfermedad y finalmente de la muerte temprana. Pero en lugar de rebelarse contra Dios, ofreció su sufrimiento con amor. Su testimonio no es el de alguien que consiguió todo lo que pidió, sino el de alguien que aceptó la cruz con valentía. Eso es lo que lo hace grande, no las supuestas promesas automáticas de milagros. El Papa León XIV ha hablado con mucha firmeza sobre este punto. En un discurso dirigido a los fieles, dijo: «No podemos confundir la fe con superstición. La fe no es una garantía de éxito mundano. Es una entrega confiada al amor de Dios». Y añadió algo que impactó a muchos. Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es una magia, es un camino de amor y sacrificio. Estas palabras nos invitan a mirar con honestidad nuestro propio corazón. ¿Estamos buscando a Carlo como un ejemplo o como un ídolo? ¿Estamos pidiéndole que nos acerque a Cristo o lo estamos poniendo en lugar de Cristo? Porque de esa respuesta depende la pureza de nuestra fe. La Biblia nos da una advertencia muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esa declaración deja todo en su lugar. Carlo puede ser un compañero de camino, un ejemplo luminoso, incluso un intercesor, pero el único camino es Cristo. Si olvidamos eso, entonces hemos caído en la trampa del fanatismo. Y aquí está el clímax de esta reflexión. Lo que ocurre con Carlo Acutis es, en realidad, una prueba para nuestra iglesia. Una prueba que nos obliga a preguntarnos si de verdad estamos siguiendo a Cristo o si estamos construyendo nuevos ídolos con nombres modernos. Una prueba que desnuda nuestras debilidades, pero también puede ser una oportunidad para fortalecer la fe. Porque, al final, lo que más conmueve de Carlo no son los supuestos milagros, ni las estampas, ni las peregrinaciones masivas. Lo que conmueve es su sencillez, un joven que vivió el Evangelio con alegría, que no se complicó buscando cosas extraordinarias, sino que encontró lo extraordinario en lo ordinario. Ese es el mensaje que debemos rescatar. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Y Carlo fue un joven de corazón limpio, no un mago, no un gurú, no un ídolo, un simple muchacho que eligió ver a Dios en cada misa, en cada acto de amor, en cada día de su corta vida. Por eso, este video no es para dejarte con miedo, sino con esperanza. Porque lo que está pasando con Carlo puede ser un riesgo, sí, pero también puede ser una oportunidad única para que millones redescubran lo esencial, que la fe es encuentro con Cristo, no espectáculo religioso.
Después de todo este recorrido, queda claro que lo que ocurre con Carlo Acutis en el Vaticano no es un simple fenómeno de devoción juvenil. Es un espejo que nos confronta con nuestras propias actitudes frente a la fe. ¿Somos capaces de admirar a alguien sin convertirlo en un ídolo? ¿Podemos ver a Carlo como lo que realmente fue? Un joven que amó a Cristo por encima de todo, sin caer en exageraciones que desvíen el verdadero sentido del Evangelio? La Iglesia, a través del Papa León XIV, nos invita a caminar con equilibrio. No se trata de rechazar la devoción, ni de apagar la emoción sincera de los fieles, sino de purificarla, de darle un rumbo correcto. Carlo puede ser un faro, pero nunca la meta. Puede ser un ejemplo, pero nunca el centro. El centro es, y siempre será, Jesucristo. El fanatismo promete respuestas rápidas, pero deja corazones vacíos. La fe verdadera, en cambio, no siempre da respuestas inmediatas, pero llena la vida de sentido y esperanza. Esa es la gran diferencia. Y si Carlo pudiera hablarnos hoy, seguramente nos diría lo mismo que repetía tantas veces. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. No dijo, yo soy el camino, sino que señaló a Cristo como el verdadero horizonte. La Biblia nos deja una advertencia que viene como anillo al dedo en este momento. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, leemos: Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese versículo nos recuerda que, por más santos o beatos que admiremos, el centro sigue siendo Jesús, y solo en Él encontramos la vida eterna. Hoy, más que nunca, necesitamos una fe madura, una fe que sepa admirar ejemplos como Carlo Acutis, pero que nunca los confunda con la meta final. Una fe que no se quede en la emoción superficial, sino que dé frutos de amor, de servicio, de compromiso con los demás. Porque, como bien dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. El verdadero fruto de Carlo no está en las estampitas, ni en las multitudes, ni en los souvenirs que se venden en Asís. El fruto está en las vidas que se transforman, en los jóvenes que deciden confesarse, en las familias que vuelven a orar juntas, en los corazones que se enamoran otra vez de la Eucaristía. Ese es el verdadero milagro de Carlo, y ese es el milagro que debemos cuidar. Por eso, la próxima vez que veas una imagen de Carlo, no pienses en él como un ídolo, sino como un recordatorio de que la santidad es posible hoy, aquí y ahora, si tenemos el valor de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Y ahora quiero invitarte a algo muy sencillo. Si este tema te ha hecho pensar, si sientes que la fe necesita volver a lo esencial, te pido que no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones profundas, noticias de la Iglesia y mensajes que nos ayudan a vivir mejor nuestra fe. Dale like, compártelo con alguien que pueda necesitarlo y sobre todo, quédate con la idea central de este video. Carlo Acutis es un faro que apunta a Cristo, no un sustituto. Porque la verdadera pregunta no es si Carlo merece nuestra devoción, sino si nosotros estamos dispuestos a vivir como Él, con alegría, con sencillez y con Cristo en el centro de todo.